Hola, profe. Y de la C, ¿no? Así que bienvenido, Daniel. Hola, buen día, ¿cómo están? Gracias por recibirnos. Acá nos vamos sumando. ¿Sí? Buenos días. Gracias. Bueno, ¿Ya está Verónica acá o no? No, todavía no. Ah, No, está esperando que le demos la entrada cuando más o menos estén todos, así ya la buenísimo. hago ingresar. Para mis estudiantes, la profe Mara es la que también escribe lo que ustedes están trabajando. En concreto, la clase de hoy, la parte de legislación la ha escrito la profe Mara, ¿sí? Es abogada, tiene formación, género, derechos, muy formada la profe. Gracias, Daniel. Bienvenidos, bienvenidas. Creo que la idea, no sé si te parece, Mara, que lo hablemos un poquito con los estudiantes, pues lo habíamos charlado previamente, es que haya seguramente se va a presentar o va a contar algo Verónica y que después habilitemos un Sí, espacio de preguntas. exacto. Intentemos que Nosotros, no sean repetidas, ¿sí? Para que exacto. aprovechemos al máximo, que vayan, a lo mejor no se necesitan cuestiones personales, que ella quiera y tenga ganas de compartir, pero sí, sí, Belén. Un gusto, Mara. Y al resto de los chicos que no los conocemos. ¿Cómo va a ser? Va a ser la entrevista y las preguntas las vamos a ir escribiendo y ustedes después van a ir coordinando qué preguntas van a hacer y qué no, ¿o no? ¿O es oral? Es lo que estamos planteando, porque acá tenemos al profe Fabio, que ha sido el que ha tenido la gentileza de este contacto para poder traer a Verónica, así que le agradecemos. Fabio va a hacer la presentación de Verónica y vamos a dar para que Verónica nos cuente y hable sobre su vivencia. Y después vamos a tener ese periodo en donde van a levantar la mano, vamos a ir habilitando para que puedan hacer la pregunta, pero por ahí si alguien la quiere escribir en el chat, también podemos hacer eso también, que ustedes escriban en el chat, ya sea porque tengan problemas con respecto al micrófono o lo que puede pasar, lo escriben en el chat, que también nos sirve, porque también desde la institución planteamos que a las 10:20 hacemos el corte, porque tienen que migrar a otra comisión, entonces a otro También espacio. me parece, por una cuestión de organización y porque tampoco tenemos tanto tiempo con la docente, es si alguno van levantando las manos y ven que la anterior ya hizo la misma pregunta, bueno, ok, o sea, sí, vamos. Por eso preguntaba, porque por ahí somos muchos y las preguntas pueden ser muy similares o la respuesta puede ser muy por ahí. Si nos damos cuenta que tratemos de bajar la mano para darle espacio a una pregunta que sea distinta. Buenísimo, Belén. Sí, eso lo aclaramos hoy en en nuestra comisión, el tema de no ser reiterativos, de respetar por ahí el orden de en que se levanta la mano, y también esto, bueno, como para decirles que Verónica es muy flexible y no tiene problema de responder ningún tipo de preguntas de su pasado, de su presente, o sea que en eso también para tener en cuenta. Eduardo. Sí, quería hacerte una consulta, Fabio. Vos que sos el contacto, digamos, ¿sabrías vos cuál es la formación académica, si es docente o si ha sido profesional y ha hecho los trayectos para... Ella, ¿qué tal, Eduardo? Buen día, profe, que no lo saludé también, Daniel, un gusto. Ella es docente, yo ahora voy a hacerle la presentación y ahí un poquito voy a explicar brevemente algo de lo que ella me dio para que se explique. Es muy humilde, así que me dio muy poquito, pero bueno, ahí más o menos voy a hacerle una introducción como para que tengamos un pantallazo. Sí, le digo, por las dudas los estudiantes tuvieron las notas y te digo, Fabio, también para que sepas que varios han visto algunos de sus videos o hemos compartido, no sé, hubo comentado hoy la nota en el 12, han comentado también la nota en el periódico, así que, bueno, puede ayudar también Totalmente. para agilizar un poquito, ¿no? Sí, yo lo subí le pasé al video al grupo también, de nuestro grupo, nuestra comisión, como para que de estar un poquito contextualizados. Bien,
ya estaríamos todos, supongo, ¿no? Bien, ya le podrías decir, Fabio, que estamos listos. No sé si es el tuyo, Mara, pero yo escucho como un sonido. ¿Ustedes no escuchan un sonido de fondo? Me parece que esto... Probá un segundito a apagarlo. Sí, es el tuyo. Te hace un poquito de ruido, te aviso por las dudas. De paso, si no te dijeron tus estudiantes, te lo digo. Hace un poquito de ruido. Nos hace falta el catering en estos momentos de silencio. Hola Mara, hola Fabio. Tal cual. Sigo. Somos un Hola, montón Hugo. ahora, ¿eh? Somos legión. Claro. Bien, ahí está llegando Verónica. Bienvenida, Verónica. Profe, no se escucha, no sé si es mi compu No, o es así. me parece no que es está solo- muteada, Verónica. Tiene que habilitar el Está micrófono. muteado, sí. Ahí logré. La tecnología me supera muchas Genial, veces. genial. Bienvenida, Verónica. Gracias. Buen Bienvenida, día. buen día. Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Como para presentarnos un poco, Verónica, yo soy la profe de ESI, de la comisión B y D del trayecto pedagógico graduados no docentes. Y el profe Daniel Olivera es el profe de la comisión B y, creo decir, A y C. Así que bueno, bienvenida, Verónica. Le damos la palabra a Fabio para que haga tu presentación y después te escuchamos. Antes de que Fabio me presente, con mucha informalidad les voy a decir que tengo un desorden interno y externo. Y que en este espacio convivo con muchos perros que me están boicoteando y no sé cómo controlar, porque yo no quería estar en otro lugar que no esté acá, que es más cómodo. Así que bueno, voy a tratar de apagar el micrófono cuando ladren mucho. No hay problema, te entendemos. Bueno, También dale. tenemos cachorritos. My God. Sí. Bueno, con el permiso de todos, voy a hacer la presentación. Ella nació y siempre ha vivido en Devoto, una localidad de la provincia de Córdoba. Desde muy temprana edad enfrentó la falta de apoyo familiar, siendo su abuela una figura crucial, quien le permitió completar su educación secundaria. A pesar de no proceder de una familia pobre, la carencia de cultura educativa y su realidad personal le permitieron desafíos significativos. A los 21 años, durante 3 años, se vio sin trabajo y sin la posibilidad de estudiar, lo que la llevó a un intento de suicidio. Tras la muerte de su abuela y bajo la presión de su padre, tuvo la oportunidad de acceder a estudiar en la ciudad de San Francisco. Aunque su deseo era estudiar filosofía y medicina, finalmente se inscribió en un profesorado en ciencias jurídicas y contables. Se graduó en el Colegio San Martín, enfrentando múltiples dificultades debido a su identidad de género. Estamos hablando de una época muy estigmatizante, a fines de los 80s y principios de los 90s. En 1993 comenzó su carrera docente en el nivel secundario, donde tuvo que lidiar con discriminaciones y proscripciones por parte de inspectores. Si bien nunca se había expresado arbitrariamente sobre sus sentimientos, su identidad era evidente y resultaba un entorno hostil. Después de 10 años, tuvo la oportunidad de presentarse en un concurso para el cargo de directivo en el IPEM 315, José Hernández, de la ciudad de San Francisco.
A pesar de la oposición de algunos sectores de la sociedad y de la Iglesia, logró asumir el cargo en el año 2003. Sin embargo, enfrentó situaciones de acoso y presiones que culminaron en el apartamiento del cargo en el año 2008, al presentar una demanda para una cirugía de reasignación de sexo. Tras ser trasladada a administración en el Colegio San Martín, continuó su labor en el nivel superior del mismo. Además de obtener un profesorado en ciencias jurídicas y contables, hizo estudio en comercio al exterior en la Escuela de Negocios de España. También completó una tecnicatura universitaria en gestión de instituciones educativas en Villa María y cursó tecnología educativa en la Universidad Tecnológica Nacional. Sin embargo, en ninguna de estas dos últimas formaciones pudo completar todas las materias ni realizar sus tesis necesarias para obtener los títulos, ya que a lo largo de su trayectoria ha enfrentado dificultades personales que le han impedido recuperarse totalmente de ciertas experiencias pasadas. No obstante, ha continuado su desarrollo académico con algunas postitulaciones en Flaxo, siempre en el área relacionadas con la educación, la política y la sociología, temas que a ella le apasionan. Es indiscutible decir que fue una de las primeras caras visibles en lo que respecta a la lucha por los derechos de la identidad de género, sobre todo en el plano de la educación. Una referente de resistencia, una resiliente, una pionera, una erudita, una quimera o simplemente una persona. Es un orgullo y un privilegio poder recibirla hoy en este espacio. Ella es Verónica Giordano. Pero qué presentación tan linda. Bueno, por ahí le voy a poner bastante humor porque estoy nerviosa. A veces uno quiere expresar muchas cosas y antes de este momento me imaginaba lo que podría decir y en ese afán de hacerse comprender, de querer que te comprendan, porque es la verdad, es lo que se siente. Por ahí me disperso bastante. Primero agradecerle a Fabio la invitación para este conversatorio y por su intermedio a los que están ahí. Ojalá que podamos tener un lindo intercambio, sobre todo a nivel humano, porque la temática que me involucra, que bueno, en este caso es educación sexual integral, que yo creo que es un tema muy importante y que nunca pudo desarrollarse cabalmente, porque hay muchos prejuicios ideológicos fundamentalmente. Entonces creo que hay algunos sectores sociales, no solamente el colectivo LGTB, que estamos de alguna manera en la agenda pública. Y en esa agenda pública hay buenas intenciones de escuchar y de comprender, pero también hay muchos juicios valorativos y muchas estigmatizaciones y muchas violencias que resurgen y que, bueno, los que estamos de alguna manera inmersos en la problemática lo vivimos de otra manera, más intensamente, nos sentimos más vulnerables y también percibimos que hay que retomar luchas que quedaron muy inconclusas. ¿Mm? Básicamente es así como me siento en este momento. Bien, buenísimo. Bueno, gracias por la presentación, gracias por romper el hielo, Verónica, con esto, ¿no? Mira, nosotros hemos estado pensando, hemos venido trabajando estas cuestiones en los dos espacios, que por acá estamos solo dos cursos, sobre las distintas miradas sobre vulneración de derechos, la construcción de los lineamientos curriculares de la educación sexual, si incluyen o no la diversidad, si hay una mirada uniforme respecto a la sexualidad, o una mirada normativa, o una expectativa de, ¿no? Entonces, esto ha llevado a que surjan distintas preguntas también, ¿no? Entonces, podíamos comenzar a habilitar, ya que tenemos un tiempo relativamente reducido, ¿no? Como para que puedan los estudiantes tal vez, vamos a ser más pragmáticos y que te puedan preguntar directamente a ver tu perspectiva respecto a diversas cuestiones, ¿no? A ver, Mónica, si te parece, puedes comenzar con tu pregunta. Hola Verónica, ¿cómo estás? Un gusto.
Hola, buen día, un gusto. Bien, te voy a aprovechar, te voy a hacer una consulta porque estamos viendo ESI, de los distintos paradigmas en ESI, que tú sabes que son biologicista, moralista, científico, etcétera. ¿Desde qué paradigma te parece a vos como directora de una escuela que debemos posicionarnos los docentes para dictar ESI en la escuela? Digamos, ¿cómo te parece a vos que deberíamos nosotros como docentes encarar esa explicación de ESI con los estudiantes? Bueno, antes de responderte específicamente a lo que me preguntas, que lo entiendo, eh, quiero aclararles que de alguna manera mis respuestas también están impregnadas de mi experiencia personal, de mis percepciones, y también algo que quería decir es que cuando hablamos de determinados colectivos sociales, por llamarlo de alguna manera, suele haber generalizaciones, ¿no? Y entonces yo sostengo que cada proceso de construcción de identidad personal, de proyecto de vida, es único. No todas las personas transexuales construyen y lo viven de la misma manera, ni tampoco las heterosexuales, las bisexuales o las categorías que querramos incluir, partiendo de la base de que, porque de alguna manera, cuando decía que estamos en la agenda pública, por ahí nos sentimos interpeladas y sentimos que hay cuestiones ideológicas, sociales y culturales que hacen que todavía tengamos que explicar muchas cosas, lo cual no significa que otros sectores no tengan que explicarlas, pero siempre digo que la estigmatización y la discriminación y las cuestiones que nos involucran se basan exclusivamente en la diferencia visible. Cuando no hay algo visiblemente diferente, que no rompe con el estereotipo, y no solo de la cuestión de identidad sexual, sino por una cuestión económica, estética, de color de piel, de discapacidad, cuando hay una diferencia visible, la sociedad discrimina. Y mucha gente no tiene la culpa de sostener el estereotipo y no tener la necesidad de expresar lo que le pasa y lo que siente. Entonces, por ahí no lo vive de esta manera. Y algunos lo viven con comprensión y con miedo, y otros con cinismo e hipocresía. Y creo que la respuesta es obvia. La mirada tiene que ser la perspectiva de género, que es una perspectiva cuestionada porque se la descalifica como una ideología de género que quiere convencer a los demás de que tienen que aceptar otras realidades, otras diferencias. Y la verdad que voy a hablar en términos muy personales. Yo no quisiera yo lo voy a comparar con algo biológico, si se quiere, vos lo nombraste, la mirada biologicista, para que se entienda lo que quiero decir. Yo creo que ninguna persona, si pudiera elegir, porque a mí me hablan de elección y yo no elegí, yo me sentí mujer desde mi niñez. Y en mi proceso, en el mío exclusivamente, yo nunca estuve con una mujer. Y a mí me costó, hasta los últimos años, aún hoy, entender también otras conductas, por eso puedo comprender los prejuicios, ¿no? Personas que tuvieron casadas, entre comillas, heterosexuales, después con unas conductas gay, y después me opero o no me opero. Bueno, son procesos que yo respeto. Yo puedo explicar el mío. Entonces yo lo viví de una manera, con una presión muy fuerte, dicotómica, de cisgénero. La verdad que no sé en otro contexto si hubiera querido luchar con la cirugía, que es un paliativo, que lo reconozco, pero de lo que no me arrepiento. Las estéticas se las debo, les pongo humor. Y bueno, y me dispersé bastante, pero lo que quería decir básicamente es que los procesos de construcción son individuales y que yo puedo contarles de alguna manera cómo yo lo viví y lo sentí. Pero creo que, si bien no practico ninguna religión, a ver, fui bautizada, es una cuestión de herencia católica, mi referencia en la vida es Jesucristo, es mi modelo de vida, es un Jesucristo para mí interpretación revolucionario en el sentido de subvertir un orden de cosas que es injusto, que es desigual, pero que trasciende mi problemática, aunque la involucra. Entonces, desde ese lugar, yo creo que la perspectiva de género y la ESI involucra trabajar desde el amor, desde el cuidado, desde el respeto por las diferencias, que pueden muchas personas coincidir o no,
pero que tienen la obligación de respetar. Pero el respetar implica también el accionar en consecuencia, y en esas acciones a veces hay contradicciones entre los discursos y ellas mismas, ¿no? Y los hechos. Digo, hay mucha gente, no tanto la gente que es muy conservadora y dice, yo te acepto pero no te respeto, yo te respeto y no te acepto. Bueno, no me aceptás ni me respetás. A ver, podés pensar lo que quieras, podés sentir lo que quieras, pero básicamente yo soy un ser humano y la gente hace con algunas identidades un recorte de la personalidad. Entonces, soy transexual, mataron una trans, mataron un gay, nunca dicen mataron un heterosexual. Entonces, a veces hasta en conductas naturalizadas que asumimos todos, y me incluyo, estamos de alguna manera señalando diferencias. Y creo que es un proceso largo. Por eso yo siempre sostengo que el avance legal en nuestro país, que ahora está siendo cuestionado, no se corresponde con un avance cultural, que para mí es lo más importante. Y esa falta de avance cultural tiene mucho que ver con la resistencia a aplicar, entre otras leyes, la ley de ESI. ¿Mm? No sé si te respondí. Muchas gracias, sí, completísimo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes Perfecto. por escucharme. Hugo. A ver, Hugo. Hola, Vero, buen día. ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo andás, Hugo? Buen día. Sí. Bueno, mira, escuchándote y con esto de relacionando también con lo que estamos estudiando en ESI, con lo que vamos cambiando nosotros también como persona, y escuchaba también una entrevista que te hicieron en el 12, vos hablabas mucho de lo natural, de tu expectativa de vida en cuanto a lo que querías lograr como persona, y nosotros estamos trabajando esto de lo natural, lo esencial, lo que nos viene dado, la persona que vamos construyendo. Vos ahora que estás en un lugar distinto a donde estabas, más parecido a lo que soñaste ser, podés ver que esa construcción, digamos, que digamos, las nuevas generaciones, lo podés ver que hay una realidad distinta, que se construyen distintos, que pueden llegar a ser las personas que quieren ser, digamos, distinto a como vos lo viviste. Entiendo tu pregunta, pero yo siempre me disperso un poco, si me permitís, Hugo. Sí. Bueno, en realidad con lo mío, yo cuando estás en una lucha, yo lo viví de una manera muy intensa y muy dramática. Yo tenía un rechazo enorme y por mi parte masculina. Mira lo que les voy a decir. Si pudiera cambiar mis cromosomas, si pudiera tener un trasplante, todo lo masculino que hay en mí, yo hablo por mí, lo rechazo tremendamente. Por eso yo siempre hablo en términos personales. Incompletud identitaria, porque la cirugía es un paliativo, y una crisis existencial crónica, porque eso que yo le llamo alma, mi alma es confusa, turbulenta, inquisidora. Entonces duele, y más no cuando lees noticias estigmatizantes, sino los comentarios de mucha gente. Todavía hay mucha violencia e incomprensión. Entonces yo lo viví de la manera que narré, y lo que observo ahora, porque no estoy en contacto mucho con los chicos jóvenes, y la verdad que me fui aislando mucho. Converso con muchos docentes, y yo creo, pero sin la presión que a lo mejor yo sentí por definirse hacia lo masculino y lo femenino. De hecho, pueden desarrollar un sentimiento de feminidad en un cuerpo donde puede haber pintura de labios y barba y no lo ven como algo dramático, ¿sí? No sé si me explico lo que quiero decir. No hay tanta presión por definirte por la estética masculina o femenina para ejercer una determinada conducta íntima o amorosa. Pero al mismo tiempo que lo viven más libremente, también hay mucho bullying, también hay mucha discriminación y violencias en los tratos entre ellos. Es como una conducta contradictoria.
no sé si me explico, no, yo lo veo así, pero yo creo que ellos también son parte de un contexto muy complejo, donde lamentablemente la simplificación en el abordaje de los temas, las tecnologías, las influencias, los discursos simplistas, y bueno, ellos se prenden a eso. Bueno, a ver, personas de mi época, de hecho, eh, más allá de que puedan mostrar o no sus conductas, son también contradictorias, porque defienden posturas que van en contra de sus propios intereses. Hablo de, yo siempre digo anclajes políticos temporales, ¿no? La referencia. Pero en esos anclajes hay mucha gente en la que predominan las pulsiones, el ADN familiar y una serie de cuestiones que son contradictorias con lo que les pasa, con lo que sienten, ¿no? Y después tienen que defenderse de los ataques de esos referentes a los que defienden, ¿no? Así que no es nada raro que los chicos también tengan esas contradicciones. Sí, por supuesto, que a lo mejor lo viven con menos presiones, pero por algunas personas cercanas, sobre todo las personas trans, hablo de lo que es muy diferente, muy disruptivo, todavía se vive con mucho miedo, con mucho sufrimiento, y hay, el bullying es generalizado, no solamente a las personas que somos diferentes en cuanto a la identidad. Y bueno, esas son las cosas que tenemos que trabajar. El cuidado que habla de la educación, porque se habla de educación sexual integral, no educación sexual biológica, ¿no? Y la integralidad incluye el amor, el respeto, el cuidado. Y entonces yo la verdad no entiendo cómo una ley que es amorosa, la ley es una abstracción, puede generar tanto miedo y tanto rechazo y que se utilice el desconocimiento de mucha gente con discursos simplistas de personas que, desde mi punto de vista, son excluyentes, que tienen mucho odio. Y creo que también estas estigmatizaciones y buscar culpables en lo que es disruptivo es una forma no solo de hipocresía social, sino de simplificar la solución de problemáticas que son mucho más profundas. No sé si te respondí, Hugo. Eso y más. Gracias. Buenísimo. Seguimos, Belén. Bueno, buen día, bienvenida Verónica, un gusto, un placer, un espacio re lindo creo que para todos. Vi tu entrevista, la entrevista que te hicieron en Canal 12, leí el artículo, y mi pregunta es un poco más allá que sea algo personal tuyo, porque al escucharte en la entrevista noté como mucha nostalgia, como todavía muy en guerrilla, ¿no? Todavía en esa lucha constante, te notaba un cansancio como diciendo, es cansador, estoy cansada y tengo que seguir luchando hasta el día, que es probable que hasta el día que uno se vaya a otro plano. Sí. Y en esta entrevista, por ahí yo me planteo hoy que cuando te presentan que sos hoy directora después de una larga lucha de 3 años, que en ese niño, ¿no? En esa niño, esas carencias y esa violencia que habrás sufrido que me toca de cerca, que en esa carencia uno construye obviamente en un ser humano, se construye como un adulto, y en esos valores que uno se genera, hay dos cosas, o te puede ir para la parte que no está buena, o en esta que te pasó a vos, ¿no? Te metiste en la parte educativa, esa carencia de niño. ¿Qué pasa? Porque yo digo, ¿cómo se refugia un niño en eso? En el colegio, en la familia, en amigos, solo. Yo escuché recién que dijiste que yo me aislé mucho, me aislé mucho de los adolescentes de hoy. ¿Cómo uno rellena o cómo, no sé si rellena, no, cómo uno traslada todo lo que le faltó de niño hoy, por ejemplo, en un cargo súper importante que es ser la directora? ¿Qué crees vos que aportás hoy que no supieron aportar cuando vos eras chico? Cuando vos eras chica. Ay, quisiera decirte tantas cosas en relación con eso. Primero, no estoy ejerciendo el cargo directivo, ustedes lo saben, ¿sí? Y esa es una cuestión que me lastima mucho, pero no por el cargo en sí, ni por una cuestión de ego. Yo estaba Perdón, no sabía, pensé que después de 3 años te habían dado el cargo. No, yo estuve 5 años en el cargo
y me apartaron del cargo. Ay, Internamente, esa parte no la sabía, ya me en, enojé. en esos 5 años que yo estuve en el cargo, eh, yo, mm, a ver, vuelvo a repetir, quiero ser humilde, pero no por una cuestión de ego. A mí me gustaría que trascendiera todo el expediente y no tengo ningún problema ni miedo en discutir con el gobernador, con los ministros, con quien sea, pero no por mí, ¿no? Por lo que yo represento en esta lucha. Porque la verdad, yo no tuve ningún llamado de atención. No es una virtud, no me gusta hablar de virtud y defecto, característica de personalidad y cómo lo ejercí. Lo ejercí con mucho hostigamiento en 5 años. La escuela pasó de tercera a primera categoría en ese tiempo. Tuve 3 inspectores diferentes, no tuve ningún cuestionamiento, pero sí tuve hostigamiento interno de sectores de la iglesia, había discutido con el obispo. Yo, a ver, en la adversidad soy, digamos, medianamente combativa, por lo menos desde la verbalización, porque otra cosa no puedo hacer. Y bueno, hay cosas que son increíblemente ciertas, digo, como recibir amenazas de un vicedirector de magia negra, cosas que no las puedo probar, como decir te voy a demorar, que me la demoró la cirugía porque tengo contactos políticos, porque hay otra hipocresía que quiero señalar. Digo, con todas las diferencias que tengo con el gobierno actual y su crueldad, es coherente, tristemente. Digo, hay un montón de gente que debe aplicar la ley porque está la ley de identidad de género, hay que aplicarla. Pero los funcionarios de educación, en mi caso, que deberían haber aplicado, por lo menos después que se sancionó, porque a mí me apartaron en el 2008, tienen como prioridad responder a los que le dan trabajo, a las autoridades educativas y a los funcionarios que se equivocaron. Conmigo vinieron hablarme después de muchos años los abogados de educación y quisieron lo que yo detesto, que es transar. ¿Mm? Es decir, nos equivocamos con vos y te vamos a suspender durante 3 días para que el ministerio no quede mal. Y yo les dije que no, porque yo soy culpable o soy inocente. Y me hicieron mucho daño. Bueno, te vamos a dar un cargo de inspección. Yo me lo gané a esto, con muchos obstáculos en el medio, y lo que quiera en mi vida me lo quiero ganar. No quiero que me den nada. Y después un cargo de derechos humanos, un área, bueno, transacciones. Y yo sé que la mayoría me cuestiona por estas conductas. Y hoy podría estar un poco más tranquila, pero yo creo que nosotros que cuestionamos a nuestra dirigencia, que cuestionamos la corrupción, que cuestionamos el tráfico de influencia, también tenemos en nuestras conductas más íntimas, más privadas, más cercanas, también tenemos que no aceptar lo que no corresponde. Entonces, no, yo quiero, por mí y por todos, que en este país alguna vez exija Estado de Derecho para todos, por igual, ¿no? Con una justicia verdaderamente independiente. Y vos, María Belén, me preguntabas algo referido a, bueno, no, claro, yo no sabía. Quiero aclarar que mi relación con mis alumnos fue lo más maravilloso y fuerte que yo tuve, sobre todo en el Colegio San Martín. El Colegio 315 quedó dividido cuando yo asumí, pero siempre yo tuve problemas con adultos, no con los chicos. Por supuesto que todos podemos tener con nuestros alumnos algún problema puntual, en algún grupo, con algún alumno particular, pero generalmente los alumnos suelen expresar los prejuicios, los preconceptos y las conductas de las familias. Con los chicos tuve siempre y fueron mi fortaleza en ese momento de lucha, porque yo recibía muchos mensajes de ellos. Obviamente cada vez que yo ingresaba a un curso cada año, con un aspecto afeminado, porque yo nunca me vestí de mujer antes de operarme, pero yo siempre me sentí mujer. Entonces, ahí recuerdo algo. Vos me planteabas por ahí en relación con otras personas que cayeron en la prostitución o que fueron expulsadas del hogar. Las comprendo perfectamente. Otras que son estigmatizadas, no los clientes, ¿no? Ellas son estigmatizadas. Y los clientes suelen tener pareja y una vida de supuesta heterosexualidad. Las comprendo perfectamente. Yo, la verdad que no, como virtud, yo no caí porque no tengo carácter. No hubiera podido hacerlo. Y yo me refugié en mi adolescencia, no sé si sirve lo que voy a contar,
Mi abuela fue mi mamá y mi papá. Fue la persona que me escuchaba, pero no sabía lo que me pasaba. Cuando se lo confesé y estaba en agonía, el otro día murió. Porque ella tampoco comprendía que yo no tuviera trabajo entre los 10 y los 21 años, que no ejerciera un rol masculino y no tuviera porque no me daban trabajo y no podía estudiar. Fue cuando tuve un intento de suicidio. Entonces yo iba a la iglesia todos los días. Me gustaba ir cuando no había gente y rezaba con señoras mayores. Siempre me cuestionaba por qué repetía de memoria, pero bueno, lo hacía. Y en el Vía Crucis, en la época de Semana Santa, a mí la estación que más me gustaba era la estación de Verónica, que seca el sudor de Cristo. Y yo me identificaba en mi niñez y decía, así me gustaría llamarme, porque Verónica iba en contra de la masa, iba a favor del, más allá de que sea Jesús, de la persona que estaba siendo apaleada, estaba siendo juzgada, estaba siendo maltratada, y tenía un gesto de solidaridad y de empatía. Me identifiqué con esa Verónica y ese es el nombre que elegí después de la cirugía de reasignación de sexo. Así que, y después, bueno, el secundario fue la peor etapa de mi vida. Ningún compañero se quería sentar al lado mío ni compartir mis grupos. Entonces, yo siempre digo que las personas trans, no todas, somos de alguna manera la oveja negra de la familia, pero también la que cubrimos los vacíos y el chivo expiatorio, ¿no? Y en la escuela era la que tenía que estar con los que no estudiaban, con los que no trabajaban, y justificar mi existencia y mi pertenencia haciendo favores. Yo siempre le llamo limosneo afectivo, no es digno, pero es así. Y no sé qué otra cosa quería saber, María Belén, porque yo me disperso mucho, se dan cuenta. Sí, no, era eso, digamos, esa carencia de cuando eras chica, Sí. cómo después repercutió, bueno, por ejemplo, siendo docente, viste que uno vuelca todo, por ejemplo, yo te digo Sí. mi experiencia, ¿qué pasa? Yo doy ese. A mí Sí. me marcó mucho en mi adolescencia, yo también vengo de un pueblo re chiquito, en Corrientes, bueno, un desastre. Entonces nuestra educación sexual era los varones por un lado, las nenas por otro, era en un laboratorio donde estaba lleno de fetos, nos hablaban de cosas todas, viste, como si todo muy feo, y hoy yo puedo dar eso y con una libertad, con una, a eso es lo que voy, digamos, como uno lo que le faltó, hoy lo puede disfrutar desde el lado Claro. del adolescente. Te entiendo, yo, A eso, sí, recordá que yo ya no estoy en el aula desde el 2008, que hice lo que pude. Cuando yo ingreso al cargo directivo, por concurso, con oposición, con presiones del gobierno, me llaman, bueno. El tema, yo siento que esa era una escuela pública, pero que tenía una impronta político-religiosa muy fuerte. Había sido creada en la época del gobernador de la Sota, había habido una directora a dedo, después otra de la UPC, estaba siendo muy cuestionada. Pero tenía, por ejemplo, yo no tengo nada en contra de las creencias de nadie, había construido una virgen, padres vinculados con la iglesia, tenían una impronta muy fuerte, sectores evangélicos. Imagínense en ese sector público conservador, yo vengo a aterrizar con esta apariencia disruptiva. Bueno, la primera reunión de padres ustedes saben que generalmente convocadas a los padres no asisten a las reuniones. Entonces, la primera vez eran 500 padres, la mitad cuestionándome y diciéndome qué sos, bueno, cosas horribles, y la otra mitad defendiéndome. Y así, en mi gestión, cada cosa que ocurría en el colegio era por culpa de mi identidad sexual. Se tapaba un caño, se rompía algo, todo era, y todos los días estaba en reuniones de cooperadores citadas, ¿no? Y digo, hablo de la diferencia visible porque recuerdo en una reunión que una señora enfermera me dice, yo tengo amigos en el hospital que son gay, obviamente con el estereotipo masculino, dice, pero ¿vos qué sos? Porque vos no sos ni una cosa ni la otra. Bueno, y entonces a mí me costó en este primer tiempo yo no transé mis convicciones en la gestión, pero hay cosas desde las que yo trataba de meter de alguna manera mi mirada. Por ejemplo, yo en esa época daba formación ética y ciudadana. Y daba, el texto que utilizaba, los textos eran hipercatólicos de Gibri Jamal. Pero yo trataba de
poner mi mirada, complejizar las problemáticas sociales. Era una forma de cuidarme, porque una compañera mía pasaba películas de género, debatía. Yo le digo, yo no puedo hacer eso, porque van a decir que hago apología de determinadas conductas. De hecho, la actual directora, que es una de mis más mayores hostigadoras, era de biología, la que daba las clases de educación sexual en aquel momento, que yo cuestionaba tremendamente, porque le enseñaban a los chicos, bueno, anticoncepción, poner el preservativo, bueno, lo de siempre, pero era tan reduccionista, tan precario, pero ella podía hacerlo, el médico que venía podía dar ese tipo de clase con la que no coincidía además, porque no iban a ser cuestionados, ¿sí? Y yo presenté proyectos alternativos que no fueron aceptados. Y por supuesto mi impronta en la gestión tiene que ver con la gestión desde la empatía, desde el amor. A mí lo que más, yo, por ejemplo, las mayores discusiones que tenía con los docentes era que si a veces por ello no le doy mucha importancia. Ellos le daban importancia a ciertas inconductas, por llamarlo de alguna manera, de los chicos que tenían que ver con el uniforme o con cuestiones que para mí no eran esenciales. Y por ahí dejaban pasar algunas cuestiones importantes que tienen que ver con esto, ¿no? De discriminación, de bullying, de acoso, porque yo la pasé mal y no quería que en mi institución nadie la pase mal, fundamentalmente los chicos, que no la pasen mal. Creo que en ese sentido es que también me atravesó mucho. No sé si te respondo. Sí, sí, Verónica, me respondiste 200% más de lo que te quería, pero espectacular. Gracias, muchas gracias. ¿A vos? Sí. Diego. Sí, buen día, Verónica. Hola, buen día. Mira, yo tengo un alumno que inicialmente él era mujer y que ahora está en un proceso de transición a ser varón. Yo entiendo que son procesos individuales y que no son trasladables la experiencia de uno a otro, que cada situación se da de una manera diferente según la vida de cada uno, ¿no? Pero yo lo que quería preguntarte es, ¿cómo nosotros como docentes podemos acompañar, o qué nos podrías decir vos a nosotros como docentes, de cómo acompañar a ese tipo, a esos alumnos o alumnas, digamos, que pueden estar pasando en ese proceso, digamos, ¿qué podemos hacer y cómo podemos acompañar nosotros como docentes a esos alumnos que nosotros tenemos en ese tipo de situación, que han vivido una situación a lo mejor similar a la que vos viviste en otro tiempo? Porque hoy, yo no veo que en el aula, por ejemplo, este alumno que yo tengo tenga situaciones de ataques hacia él, pero bueno, eso, digamos, quería preguntar, ¿cómo podemos nosotros acompañar como docentes ese tipo de procesos? Ay, qué pregunta. A ver, yo creo que para los adolescentes, creo que la actuación de la escuela con la familia en común acuerdo es muy importante. El apoyo familiar es muy importante, la contención de la familia. Y la escuela y el docente ser un complemento de ese apoyo familiar. Ojalá eso se pueda lograr, porque no todos los chicos tienen contención y acompañamiento familiar. Y a su vez, dentro de la escuela, a veces yo siento que los docentes estamos muy demandados en enfrentar un montón de problemáticas que no evadimos, pero que escapan también a nuestras posibilidades. Y no hablo solamente de este tema. Ustedes saben que hay un montón de problemáticas vinculadas con abusos, diferentes tipos de violencia en el contexto familiar, y que la escuela no puede dejar de intervenir porque repercute. Yo creo que es un buen... me alegro de que esté viviendo el proceso bien con los compañeros, compañeras. De hecho, acá en una escuela de San Francisco, a mí me sorprendió, me enteré hace 2 años, en una escuela religiosa hubo un caso también y tuvo mucho acompañamiento, pero para el acompañamiento es importante que sea a nivel de toda la institución, desde el equipo de gestión y desde los docentes. Y es un buen caso para hacer educación sexual integral, porque hablar con él, si quiere expresarlo con los compañeros, y a partir de su experiencia personal,
poder conversar con el aula y quizás con el resto de la comunidad educativa, porque la idea, ¿cuál es? La idea es entender que es una persona que tiene una forma de pensar y de sentir que puede ser diferente a lo que se espera comúnmente de la mayoría de los varones y mujeres, pero que yo vuelvo a repetir, se siente, nadie elige algo que implica un camino de obstáculos, de dificultades, de rechazo. Entonces la idea es que lo miren, no con los lentes del prejuicio eh, y de preconceptos, sino que lo miren desde el lado amoroso, desde el lado humano. Y fundamentalmente se trata de acompañar y comprender. No es mucho más lo que se puede hacer, porque vuelvo a repetir, no solo en el tema de la transexualidad, sino en general, en un montón de temáticas, creo que vamos a coincidir, hay leyes fantásticas, pero después no hay instituciones, no hay recursos y no hay forma de acceder a esa legislación para que los derechos se consagren efectivamente en la vida de cada uno de nosotros. A veces yo me cuestiono, por ejemplo, en la ley de identidad de género, muchísimas personas no pueden acceder a la cirugía y a las complementarias ni hablar, porque te las rechazan las obras sociales, porque más que esté en el programa médico obligatorio, feminización facial y un montón de cosas, que no son estéticas, que son de construcción de identidad paliativa, lo repito. El otro día escuchaba a una persona trans que decía que se cuestiona a las personas trans por intervenir sus cuerpos. Y ella decía, pero todo el mundo interviene en sus cuerpos. Se arreglan la nariz, se ponen pelo los varones, quieren verse mejor estéticamente. Bueno, cuando tenés un conflicto de identidad, es más duro, es más doloroso, es más necesario. Y vuelvo a repetirle, yo soy sincera, uno nunca termina de estar conforme. Lo quería comparar con lo biológico. Es como nacer ciego, como tener cuadriplejía. Yo soy empática con todo eso y trato de compararlo con eso porque yo me identifico mucho y lo siento en mi cuerpo, no solamente en mi mente. A ver, eh, todos quisiéramos tener una niñez, una adolescencia, una normal, y poder elegir si querer tener hijos o no, una familia o no. Pero deben saber que no todos podemos elegir. ¿M? No todos pueden elegir lo que quieren hacer con su vida. Y esto no es victimización ni autodiscriminación. No se puede. Si yo soy inválido, por más que quiera correr, no puedo correr. Si yo quiero ver y soy ciego, no puedo ver. Entonces, a veces también yo he dejado de reclamar, he dejado cosas inconclusas, porque estoy muy cansada y porque a veces también me impregna el discurso de que esto está más vinculado con la frivolidad, ¿no? No tanto con una discapacidad física que genera a veces más empatía. Entonces, uno deja de reclamar porque me penetra también el discurso de que mi reclamo por ahí no es prioritario o es muy frívolo, ¿sí? No sé si me explico, Diego, Sí, perfecto. Gracias, ¿eh? Gracias, Vero. pero ojalá puedan ayudar a la persona y me alegro que los compañeros entiendan. Adriana, habías levantado la mano. No sé si ya está tu pregunta contestada. Sí, está en parte, porque bueno, yo coincido con Verónica que hoy en día la humanidad en general se maneja por extremos, o sea, todos hemos sufrido, quizás no en esa medida, de bullying por tener tal manera de pensar o por... Entonces, yo quería saber si ella consideraba que había algún vacío legal que no había sido contemplado, y bueno, que justamente comentara si estaba pasando, si ella sentía, ¿no? Que hacía falta algo más en esta ley que, bueno, contempla a las personas, digamos que somos... Sí, te entiendo. Yo creo que más que en esta problemática,
y en general en muchas problemáticas, vacíos legales hay en otras realidades. A mí me preocupa mucho todo lo que tiene que ver con la salud en general y con el acceso a la salud, que debe ser un derecho, y todos sabemos que hay muchas situaciones en las que la gente no puede acceder a la salud y que son dramáticas y urgentes. Entonces, en ese sentido y en otras cuestiones que trascienden a mi problemática, hay vacíos legales. Pero en este aspecto y en muchos otros, las leyes están. Lo que falta son los recursos, la buena voluntad de los funcionarios de cumplirlas y que se cumplan en tiempo y forma. Porque una ley que no se cumple en tiempo y forma es una forma lenta también de matar. Hay mucha gente que se pierde en el camino de la lucha. Entonces yo creo que lo que falta es eso, acercar la ley a las realidades, a los territorios, y que la gente tenga facilidades para poder ejercer sus derechos. Y también que tengan conocimiento de que las leyes existen, porque hay mucha gente que desconoce que hay leyes que cubren sus necesidades. Y después, bueno, el acceso a la justicia, que también suele ser difícil, porque no solamente depende de la ley, sino también de la buena voluntad y del funcionario con el que nos encontremos. A veces también hay falta de recursos, porque todo cuesta, ¿sí? No es lo mismo tener abogados eh, con empatía que se puedan pagar, eh, abogados defensores oficiales, que, bueno, habrá algunos que actúan bien, pero yo lo que noto falencias no es tanto en la ley, en muchos casos, sino en que se cumpla, en que se pueda cumplir y que no haya que renegar tanto, porque lo que yo noto, los reclamos de las personas con diferentes problemáticas de salud, voy a tocar ese tema, y de derechos vulnerados, es que no son escuchadas, no son escuchadas. O si no, queda todo en un limbo jurídico burocrático. Por ejemplo, en mi caso, yo ahora estoy enojada porque yo estoy intimada para jubilarme en la docencia después de los 57. Digo, yo creo que un poquito de economía sé y creo que es necesario contemplar la sostenibilidad. Yo creo que hoy el debate en el mundo no tiene que ver con un sistema económico injusto y desigual, y con la necesidad de hacer sostenibles los sistemas públicos de salud, de educación, con todas las reformulaciones que necesitan, y también los sistemas jubilatorios. Pero yo no tengo la culpa de los desaguisados y me molestan las arbitrariedades de los gobiernos y los abusos de poder cuando deciden que económicamente es necesario aumentarte, bajarte, intimarte, sacarte. Y en este caso en particular, que empecé a quererme un poquito, digo, bueno, con la misma, hoy una jubilación es un certificado de pobreza. Yo no fundí la caja discutamos el sistema jubilatorio participativamente. La gente por ahí está muy preocupada porque no le bajen la edad, no le aumenten la edad para jubilarse, pero les digo, preocúpense para tener una buena jubilación y una caja sostenible, porque jubilarse joven y morirse de hambre no sirve. Entonces, digo, y yo estoy en esa resistencia que en algún momento lo lograron, porque como todos fueron arbitrarios conmigo, me dijeron, bueno, te van a jubilar de oficio, no te van a dar las vacaciones, te van a pagar menos. Bueno, que hagan lo que quieran, pero para mí sería ceder, porque yo tengo una causa, una investigación administrativa, que nunca se llegó, que nunca se cerró, de la que nunca me notificaron nada, ni sumario, nada. Entonces, bueno, les dije, les mandé escritos que me evaden, o que no responden, incluso la Secretaría de la Mujer, que es muy doloroso porque es el área donde uno espera más empatía, y les dije, con la misma diligencia que ustedes se dieron cuenta que yo estaría en edad de jubilarme y le puedo ahorrar un dinero al gobierno, con la misma diligencia les pido que solucionen esta resolución y este expediente del año 2008 por el cual me apartaron del cargo. Y si quieren hacer política de diversidad, no basta con izar banderas de la diversidad, no basta con incluir algunas personas que no puedo nombrar en el Centro Trans San Francisco, que están dirigidas por un varón y por una mujer transfóbica que las trata muy mal. No basta con eso. Hay que hacer diversidad en serio. Y no por Verónica Giordano, lo vuelvo a repetir por mí. Quieren ahorrar, devuélvame el cargo, demuestren que las personas, más allá de estas diferencias, podemos ejercer ciertos roles,
y se ahorran mi suplente. Pero bueno, no hay respuesta. Porque yo entiendo que va a demandar mucho tiempo, incluso la gente que se supone que acepta estas diferencias, y me incluyo, poder ir incorporando, porque determinados colectivos ocupamos los espacios a los que nos habilitan, y son muy pocos los espacios a los que nos habilitan, porque nos entienden, nos comprenden. Yo detesto la compasión y la lástima, pero hasta aquí. Entonces, poder avanzar sobre eso, pienso que va a costar mucho tiempo más. Digo, ¿viste cuando vemos, digo, ¿vieron cuando vemos a alguna persona con un varón con una vestimenta no acorde, con piercing, con pintura, con qué sé yo, cosas así? Yo mi mente vuela mucho y yo también, ¡ay! Me hace ruido. Y después digo, ¿por qué me hace ruido? ¿Y cuál es el problema que se vista, que se pinte o que actúe de determinada manera? Pues yo soy bastante campesina y precaria en ese sentido. Entonces, eh, digo, nos falta mucho de deconstrucción para poder incluir e incorporar a las personas más allá de las cualidades o accidentes. Entonces, ese es un trabajo muy duro del que yo hablo en el aspecto cultural, y no solamente con respecto a esta problemática. Y me incluyo también en eso. Quería responder algo, creo que de María Belén también, o del acompañamiento. Esto es un poco polémico, porque dentro también de mi colectivo hay muchas diferencias y muchos cuestionamientos. Que por qué te operás, que no tenés que operarte. O sea, hay un montón de miradas, y yo creo que no se trata de excluir, se trata de entendernos y de incluirlos todos, y que cada cual viva el proceso como lo siente y como puede. Y lo que diría a los que acompañan a los jóvenes es que acompañen con paciencia, y que mi caso fue un proceso demasiado largo y demasiado lento, pero que en el otro extremo yo diría que tampoco lo aceleren cuando son muy jóvenes, ¿sí? Porque hay que esperar un poquito de maduración, acompañarlos, que sean procesos reversibles de ser necesarios, y que cuando la persona esté segura, en mi caso yo no fue por ley de identidad de género, lo mío fue por sentencia judicial. Yo tuve que someterme a un comité de bioética que me trató bastante mal. Entonces, ni lo uno ni lo otro. No sé si me expresé. Yo siempre tengo miedo de no poder completar bien. No, perfecto, perfecto. Fabio. Muy claro el concepto. Bueno, un poquito para contextualizar, quería hacer una pequeña introducción para la otra comisión, que por ahí yo no lo he contado. Yo conozco a Verónica accidentalmente, porque, bueno, ella es mi directora. Yo sigo sosteniendo que ella es mi directora, y lo voy a sostener, y me emociona. Vero, bueno, la conozco accidentalmente, digo, porque un día investigando sobre el IPEM, en el que doy clases, me pongo a investigar por otras cosas, quería buscar cosas históricas del IPEM, qué sé yo, y me encuentro por ahí con un video de Verónica, y digo, apa, ¿qué pasó acá en esta institución? ¿De qué me perdí? Y fue así que la encontré, y fue así que la fui investigando, fue así que tenemos amigos en común, y me fui acercando a ella. Después de toda esta cuestión que ella explicó, y que explicó también en el video que vimos, bueno, que yo le facilité, que fue una de las primeras cosas que vi de ella, de su testimonio. Estamos hablando mucho tiempo atrás, donde todavía algunas leyes estaban ahí. Hoy en día, Vero, contamos con, en el IPEM que estamos hablando, contamos con aproximadamente entre el año pasado y hoy 5 estudiantes en proceso de transición. O casualidad, ¿no? Lo que es la vida.
Y cosas que por ahí no pasó casualmente en otros IPEM que doy. Yo doy en muchos IPEM aquí en San Francisco y no lo hemos visto. En FASTA no doy, que es donde hubo uno de los casos. Y te pregunto, Vero, a vos qué te genera, qué te representa esta cuestión de que en este lugar del cual te apartaron, ¿no es cierto? Justo se esté dando esta cuestión, justo, ¿no? De tantos jóvenes que estén en proceso de transición y que, bueno, y que obviamente muchas personas a las cuales estaban en contra de que vos estés ahí, hoy que no estás físicamente en ese espacio, tengan que, bueno, que convivir con eso. Ay, es la pregunta más difícil. Voy a ser honesta. Por suerte, en este momento no estoy en el IPEN 315, porque si no dirían que yo estoy promoviendo esas problemáticas, porque de verdad sería así, les aseguro. Bueno, casi que respondería de manera precaria y con un pensamiento mágico. La verdad no sé qué el universo quiere señalar con todo eso, pero qué, qué sé yo, puede ser casualidad. Es la pregunta más difícil porque la verdad no sé responderla. Y ahora me entero de paso, porque creía que había un solo canal, la verdad. eh, eh, sería difícil para mí, porque sé que, y más en este momento, en donde se empieza a cuestionar, a mí me duele muchísimo cuando hablan de ideología de género, como que se quiere imponer una ideología. ¿M? Miren, yo crecí en un ambiente familiar muy sencillo, muy conservador. Yo no vi una travesti en mi vida hasta los 30 años y siempre me sentí mujer. Y hay conductas que no se pueden inducir, se sienten. Y yo la verdad que no sé por qué. Yo no sé explicar por qué yo me siento así. Me siento así, me siento tan mujer como varón así. ¿Cuáles son los mayores dolores de mi vida? Ustedes, les voy a contar anécdotas quizás graciosas. Yo me acostaba en la noche y le pedía a Dios, en ese momento, hasta los 30 años, y yo no quería despertarme el otro día en este cuerpo, que yo quería que Él me dé así, esa ilusión de querer despertarme en otro espacio del universo donde nadie sepa que Él me ayudó porque yo no soy merecedora de un milagro de ese tipo, pero no quería despertarme. Para mí implicó mucho sufrimiento todo esto, y yo recién después de los 30 años pude empezar a expresar lo que me pasaba, y con la polémica que se armó cuando accedo al cargo directivo a los 36 años, tuve que enfrentar medios de comunicación, para explicar lo que me pasaba. Estaban al frente de mi casa y buscaban a un gay clásico, llámese, a ver, pongo un personaje que conoce Ricky Martin, o a una travesti. Y se encontraron con este personaje, que sea, yo no me transvestía ni era un gay clásico, yo era una persona femenina, pero en mi alma es femenina y mi cuerpo no. Y bueno, y yo que nosotros tenemos, por lo menos en mi caso, mucho conflicto con la identidad, con la imagen, porque es a partir de ahí también cómo te tratan. No significa que con una mejor imagen o una mejor estética te van a aceptar. Lo que yo observo es que en las personas con las que tengo contacto que vivieron el proceso de transexualidad como lo viví yo, y aún con mucha estética, salvo casos excepcionales, muy conocidos, de activistas, actrices, conductoras de televisión, viven en un medio ambiente, en un círculo más pequeño, no están exentas de ser cuestionadas, pero es una realidad que no representa cabalmente la de la mayoría de las travestis y trans que vivimos en otros lugares, ¿no? Y casi como billetera mata galán, billetera hace que se tolere una diferencia, porque no es lo mismo sentarse en un bar de Devoto con Florencia de la B, los mismos varones que harían eso no se sentarían conmigo a tomar un café. Eso lo digo, porque se supone que el que lo ve conmigo va a decir que ese varón se acuesta conmigo. Esas son cosas tan básicas y cotidianas, pero para nosotros son
duras con las que tenemos que lidiar. Así que, Fabio, la verdad, con todas las ganas, con todo lo que me gusta gestionar y las ideas y los proyectos, si tuviera que volver al cargo ahora, ya está, ¿eh? No me pueden culpar, no sé cómo asumiría todo este acompañamiento. Pero por suerte no estaba cuando se generó. ¿Me entienden lo que quiero decir? No es que yo le vaga ni que hubiera no acompañado, ni mucho menos. De hecho, yo tenía buen diálogo, sobre todo con las chicas, que trasciende la problemática esta. Porque yo veía a las chicas discutiendo, peleándose entre ellas por varones, y los varones con su ego inflado. Entonces, siempre mi interés fue en decirles que estudien, sobre todo las mujeres. Yo me identifico mucho con el género femenino que mi género, porque no estoy en contra de los varones, no soy feminazi, pero yo, así como hay mujeres con las que no me entiendo, yo siento que la sensibilidad de la mujer, la forma de ver la vida, la intimidad, la sexualidad, es diferente al varón, tal vez por una cuestión cultural también. Por eso que ahora que hay femicidios y se discuten estos temas, tenemos que también ayudar a los varones a deconstruirse, porque son prisioneros del machismo también y los llevan a hacer conductas muy dañinas, ¿m? Y contra ellos mismos. Lo que pasa es que sanar la sociedad implicaría que cada cual pueda vivir de acuerdo a lo que siente y a lo que piensa, sin ser estigmatizado y cuestionado. Y como eso todavía no lo logramos, la mayoría, como se dice, permanece en el closet, o se sabe, se sospecha, pero como el estereotipo todavía responde a la expectativa, lo aceptamos, ¿no? Es un proceso que me parece que va a llevar tiempo y espero que no haya retrocesos, ¿sí? Pero bueno, acompañaría a esas personas desde el amor, como lo hacía con las chicas. Estudian, sean independientes, lo más importante es, en el caso de las mujeres siempre les decía, que puedan tener un oficio, una profesión, un trabajo, y que no tengan que depender de nadie, que no es lo mismo establecer una relación con otra persona, una mujer con un varón, dos varones, lo que fuera, cuando sos independiente, cuando te autoabasteces, porque no tenés que estar de alguna manera, es una palabra muy dura, prostituyéndote para tener, para obtener algo del otro, ¿no? Digo, siempre viste nuestras madres que peleaban con los padres porque, ay, para gastar en una bombacha, en un corpiño, pedir para esas cosas. Entonces creo que estamos en una época en donde yo quisiera que las relaciones sean equitativas, de igual a igual. María Eugenia. Hola Vero, ¿cómo estás? Hola, Ángel. Vos sabés que cuando analizábamos la ley, que yo acá en el trayecto tuve la posibilidad de verla bien y concretamente porque doy en una escuela católica donde había bastante sesgo, entonces no tenía la posibilidad ni de verla, ni de analizarla, ni como ahora. Y en general, bueno, la ley me parece bien, pero cuando llega a esta parte, digamos, hay algo que me hizo ruido cuando, se lo planteé a Mara, cuando hablábamos las edades, cuando se habla de las edades en las que los niños, como sujeto de derecho, pueden elegir ya desde temprana edad, 10, 13 años, las terapias hormonales y los cambios de género, con, ya sea porque sus padres los acompañen o tienen derecho incluso a que la situación sea judicializada. Y vos algo ya dijiste en el momento que era dentro de lo que era mi sentir, ¿no? Ya lo fuiste diciendo, ¿no? Que tu proceso fue demasiado largo. Fabio habló de transición, vos hablaste de proceso. Entonces, bueno, eso ya me fue dando pistas. Hablo como docente, como mamá, como ser humano. Entonces me parece eso, ¿no? Que ahí es donde la ley me hacía ruido, porque vos a los 18 años, ya toda tu estructura, ya
hay parte de tu identidad que se va sentando, estoy de requete de acuerdo con el acompañamiento y el abrazar y el cuidado, justamente, pero ya tenés una estructura y una decisión, o a los 18 o a los 20, cuando uno lo sienta, en donde voy a decir, bueno, ya la decisión realmente es mía, pero pienso un niño de 10 y un niño de 13, y eso es lo que en la ley me hacía ruido. Yo la verdad que entiendo que te haga ruido, ¿no? Y de todas maneras, yo creo que no solo esta ley, todas las leyes, de hecho, Poisson, pueden ser perfectibles, pueden ser mejoradas, pero a veces se necesita una primera aproximación, una primera ley para abrir el debate, para ver, lamentablemente, para analizar a la luz de las experiencias que vamos viviendo. Yo creo que la ley habilite de alguna manera no obliga. Por eso yo apelo a los papás y a los adultos a que, en la medida en que no se produzca un daño, en este caso psicológico, traten de acompañar con mucho cariño y con mucho afecto y hablar mucho y terapias y accesos, bueno, cosas a las que no todos pueden acceder para que la decisión se tome en el momento oportuno. Y por eso decía que no me gustaría que las terapias sean irreversibles en momentos tempranos, ¿sí? La verdad que no conozco minuciosamente eso. A mí me costó muchísimo, les puedo asegurar, hay muchísimas personas que, em, que desean un resultado y una respuesta urgente, y a veces, la verdad que es simplemente mi opinión. Yo la verdad que si lo hubiera podido lograr a los 10 años, lo hubiera querido. Yo, pero hablo por mí. Pero también en los diálogos, en las conversaciones, y más en esta época, me pregunto en qué medida no influyen también las expectativas familiares, tanto por la negativa como por la positiva, los medios de comunicación, los influencers que decía antes, incluso en gentes de mi edad. O sea, yo no creo que haya... A mí, por ejemplo, cuando me diagnostican en el comité de bioética, me dicen, tu problema es psiquiátrico. Y bueno, qué sé yo, será psiquiátrico, pero yo me siento así, no sé en qué parte de mi cerebro está. Yo le pongo un poco de humor. Cuando me dicen, ¿querés donar tus órganos? Sí. ¿Querés donarlo para investigar? Sí, investiguen mi cerebro, por favor, si hay algo que puede solucionar el tema de la transexualidad. Yo no quiero que nadie sufra. Digo, pero yo te entiendo lo que vos me querés plantear. Mientras no se juzgue, no se discrimine, no se estigmatice, tratar de acompañar, porque cada proceso es individual y cada tiempo también. Y lo importante es que ellos entiendan que lo que queremos no es negarle el derecho a lo que sienten, sino que lo puedan construir con seguridad y con tranquilidad. Por ejemplo, entre lo que yo viví como humillaciones en el comité de bioética, yo, por ejemplo, yo no quería esa parte de mi cuerpo. Yo, desde mi niñez, era un rechazo absoluto. ¿Por qué? No lo sé. No lo sé. Entonces, no sé también si muchas otras conductas tienen la misma causal. Porque yo nunca hubiera podido estar con una mujer. Es mi vivencia. ¿Sí? Porque hay transexuales, que es identidad, pero que pueden ser hetero, lesbiana, gay, no sé si me explico las cosas. Sí. Entonces, pero yo no entendía eso. Yo creí que todas las personas con transexuales queríamos ser mujeres porque nos gustaban los varones. De grande. Entonces, cuando yo accedo a esto, en países serios hay protocolos y acá no los hay. Tiene que haber un protocolo de 1 año mínimo con tratamiento integral, psicológico, endocrinológico, psiquiátrico, etc. Después de todo ese proceso, debería haber una consulta con profesionales, ver los pros, los contras, y después debería haber un proceso posterior, en función de la decisión tomada, de reinserción social.
Yo no tuve nada de eso. Estuve reclamando, luchando, y ¿saben qué? Yo llego, hablo con el médico de La Plata que hace la cirugía de reasignación de sexo, llego sin ningún protocolo previo, y me dice, bueno, para tal día te aviso. No me preguntó nada. En el comité de bioética me dijeron, una chica me había dicho, les cuento anécdotas si sirve. Una chica me había dicho, en el comité de bioética hay gente que trabaja en el gobierno también, ¿no? Y entonces había diferentes miradas, ahí estaban divididos. Y una chica me dice, pero vos tenés que saber cuáles son, yo estaba obsesionada con mi cirugía. Después, lo paliativo de la cirugía y lo limitado lo vivís después, pero no me arrepiento. Entonces, ella me decía, yo tengo una hermana que tiene leucemia y tiene diferentes alternativas para tratarse y tiene que saberlas y elegir la adecuada. Y vos acá venís que te quería operar, pero vos sabés que hay alternativas. Claro, yo pensaba que ellos me asesorarían, que me ayudarían, que me acompañarían. No. Las alternativas serían las diferentes alternativas quirúrgicas, los riesgos previos, los riesgos posteriores. Bueno, no me explicaron nada, no tenía a quién acceder para tener esa información. Igual yo estaba decidida, aun cuando tuviera toda la información. Y cuando voy a la cirugía, el día anterior, el médico me dice que si yo tenía HIV, ahí fue prejuicioso porque lo averigué después, o alguna cuestión de enfermedad de ese tipo, no podían operar. Y después me dice que si yo hubiera tenido una dermolipectomía, tampoco. ¿Me entiendo la desprolijidad y la improvisación? O sea, estaba internada para una cirugía de reasignación de sexo, sin protocolo previo, y el día anterior me advierten de algunas situaciones que me hubieran impedido la cirugía estando ya internada. Y después de la cirugía tenemos que seguir solas, porque no tenemos seguimiento. No hay un protocolo establecido. Es lo que yo hablaba de las leyes, no solamente con esta problemática. Los protocolos implican que haya espacios donde haya profesionales que puedan acompañarte. Como pasa con una persona, digo, miren con lo que lo voy a comparar, digo, nos quejamos de la delincuencia, de la reincidencia, pero hay un montón de gente que por cuestiones económicas, no estoy justificando la delincuencia, la mayoría de los presos son gente humilde, pero cuando salen no están acompañados y nos convendría acompañarlos para que puedan reinsertarse. A lo mejor no todos lo van a lograr, pero es más fácil largar, dictar leyes lindas y después juzgar. Bueno, yo por ahí mezclo problemáticas porque de alguna manera empatizo y me atraviesan y las atravieso con la mía. No sé si te respondí. Mira, fue perfecto, muchísimas gracias. Y me quedó también, por eso también fue la pregunta, porque cuando Fabio pasa el video, un video que yo sé que tiene sus años, y había unas fotos tuyas de cuando tenías, no sé, 10 años, habrá sido un niño de 10 años. Entonces, ahí también volví yo en esto de que estamos construyendo, ¿no? No, y sentí ese dolor de ese chico también. Entonces también en algún momento Luz me dice, bueno, ese niño también tiene voz. Entonces por eso era mi pregunta, también esa parte, en el momento de la entrevista y ver tu foto también me sensibilizó. Y bueno, escucharte me aclaró un montón y en mi posición como docente, gracias. Y yo por ahí puedo meter algo muy espiritual, pero a mí no soy de muchas lecturas, pero a mí me impactó un libro de Eric Fromm que se llama El arte de amar, que fue escrito en otro contexto histórico que a lo mejor hoy él mismo lo mejoraría y de alguna manera él explica lo que es la construcción del amor verdadero y ejercer ese amor verdadero. Y también, y bueno, yo coincido con una postura muy mía ideológica, él concluye que la sociedad capitalista de este modelo competitivo individualista es incompatible con la sociedad del amor. Y yo creo que lo que nos salvaría, nos integraría, nos haría comprendernos, humanizarnos paradójicamente, es amar. Y el amor es respetar, es comprender,
es no juzgar, es acompañar, es no negar las otras realidades y a lo mejor acompañarlos no diciendo, a ver, el no acceder a todas las demandas en cuanto al tiempo que vos decías de los chicos, que no sientan que es una negativa absoluta, sino que es una negativa momentánea de acompañamiento, porque creemos que es lo mejor, hasta tanto lo pueda decidir con más conocimiento y con más libertad, pero que sienta que lo va a poder hacer. Daniel. Bien, voy rápido porque se nos terminó el tiempo, nos quedan 5 minutitos. A mí me había quedado, anoté varias cuestiones, sería muy genial poder charlar con más tranquilidad, pero me gustó lo que hablaste de diferencia visible, como para poder pensarlo justamente, y después 2 conceptos que me parecieron para mí como innovadores, que creo que les pueden servir también a los compañeros, de incompletud identitaria y de cirugía paliativa. Y es como que incompletud y paliativa, me encantaría si podés, como un poquitito, sé que estamos sobre la hora, pero me parece que puede sumar bastante. Y crisis existencial crónica. Uh-huh. Porque, a ver, yo lo voy a referenciar ampliando un poco por empatía, que no es cualidad, que no es virtud, pero digo, cuando uno tiene una... Digo, hay mucha gente en mi colectivo que también discrimina por otras cuestiones. A ver, no me gusta, por eso aclaré al principio que no me gustan las generalizaciones de ningún tipo, ni en las construcciones, digo, porque a mí lo que me afecta es esto, ¿no? Transexual, cola LED, prostitución, ¿no? Diversión, elección, joda, ¿sí? Y bueno, a ver, esto de incompletud identitaria es porque, como en cualquier problemática de salud, en general, las soluciones suelen ser paliativas. No siempre podés resolver el problema cabalmente. Entonces, si vos me decís, yo les conté al principio, ¿qué hubiera querido yo, la cirugía o nacer mujer? No, yo hubiera querido nacer mujer. A ver, yo quería, en mi conservadurismo privado, yo quería ser mujer, vieron que fantaseaba con amanecer en algún lugar, enamorarme, llegar virgen al matrimonio, con un amor romántico y tener hijos, pero sin dejar de lado mi vida profesional. Imagínense, por eso soy también bastante depresiva, herencia de mi madre y lo potencio, porque cuando tu yo ideal, que no es un yo material, que es un yo de convicciones, de sentimientos, se aleja mucho de tu yo real, se sufre más. Por eso a lo mejor otros procesos de gente que no, por ejemplo, las personas travestis, que no tienen la presión o la demanda de la cirugía, que apuntan más a la cuestión estética, al drag queen o lo que fuera, que se desempeñan en el mundo del teatro, de la televisión, del arte, en otros espacios menos constrictivos, si se quiere de alguna manera, por ahí lo sufren menos, no digo que no lo sufran, o comprenden menos otras formas de vivirlo o no, ¿no? De hecho, yo a veces he tenido más comprensión de personas heterosexuales que de personas de mi colectivo. Y lo que yo digo es eso, básicamente que esta incompletud identitaria implica que no es el ideal, que no es lo que yo, como yo, es medio, qué sé yo, duro, no sé, no es como yo hubiera querido nacer, no es que me estoy discriminando, es como yo nací y la forma en que yo encontré de aproximarme externamente en una cuestión que también me cuestiono, pero que no puedo evitar a lo que yo sentía. Recuerdo que el sacerdote devoto, como yo era una persona conservadora, a los 18 años quería que yo me introdujera en el seminario. Y yo digo, ¿cómo voy a hablar al frente de gente con esta voz afeminada? Y él sabía que si yo hubiera ingresado al seminario, por característica de personalidad, hubiera renunciado a mi sexualidad. Pero mi problema no era ese.
Mi problema era que yo no podía dejarme barba y que me vean como varón, aún adentro de un seminario. No sé si me explico. Es tan fuerte esta cuestión y yo noto en la mirada de los demás, ¿no? Esta curiosidad por esta diferencia porque no sos un varón, pero no llegás a ser una mujer. Y es difícil un vínculos de amor sanos en personas trans. Porque por más estética femenina que tengan, al momento de decir tu identidad, por más que, yo digo, el amor yo, mi forma de decirlo, es una cuestión de alma. Y por más que dos almas se encuentren, el varón, entre comillas, el que se siente varón, tiene que tener un alma muy deconstruida y muy especial para aceptar, aún estando enamorado, un vínculo afectivo con una persona trans. Porque de hecho, si no, yo elijo una persona, una mujer natural. Pero esto es una experiencia que yo vivo muy seguido y se los aseguro. No en relaciones interpersonales así directas, porque mi vida termina siendo en la virtualidad. Entonces yo aprendí mucho ahí. Yo siempre digo, escribí un libro, Masculinidad del siglo XXI, 2 puntos sobre estereotipos y roles. O sea, desnudemos las caretas y hablemos un poquito, pero no para cuestionarlos, ¿no? Porque si no, siempre somos las mismas personas que estamos ahí en el tapete, en la investigación, en la indagación, en la interpelación. Digo, yo vivo en un pequeño pueblo, no tienen mi teléfono, esto lo digo como anécdota, digo, no es para elevar la cotización de quien necesita clientes, porque gracias a Dios no es una virtud tampoco, no me prostituyo, pero conocen mi Messenger. Yo tengo invitaciones sexuales a escondidas diversas, aún a mi edad. En mi pueblo, casados, solteros. Pero ellos tienen familia, hijos, vida propia, yo no la tengo. Entonces, bueno, cada uno responde a esas inquietudes de los demás de determinada manera. Pero obviamente, si ustedes lo viven desde ese lugar, va a ser difícil que puedan entender de alguna manera la impotencia que yo siento frente a estas limitaciones, la bronca, ¿m? La incompletud y la crisis existencial tiene que ver un poco con mi personalidad, con, con que yo también me siento cuestionada, interpelada y tengo dudas de lo... Tengo, no sé si la palabra correcta son dudas. No hubiera querido vivir el proceso de esta manera, pero inevitablemente lo viví así y de lo que viví hice lo que pude y lo que sentía, no todo lo que hubiera querido, eso con seguridad, como muchas personas con otras realidades. Le respondí, Daniel, porque sos más punzante. Perfecto, perfecto. Bueno. Bien, vamos gracias. con la última pregunta porque estamos como en horario. Mariano. Hola, Verónica. Hola, Mariano. No, yo quería hablar más que nada por una experiencia que me pasó de la gente que está alrededor, ¿no? De alguien que tiene que transicionar. Yo me pasó con una experiencia con uno de mis mejores amigos. Yo tengo 38 ahora. Y a los 35 años me dijo que él quería cambiar de género. Y yo me pensaba que era la persona con la más mente abierta más grande del mundo, hasta que me tocó con alguien cercano, ¿sí? Y primero que nunca lo imaginé, porque él era una persona, era masculino, o sea, si bien era gay, pero era una persona masculina cuando tratabas con él. Y a mí me costó muchísimo, y me quedó lo del video que vi tuyo, que decías que tenías que atravesar como un luto. Y a mí como amigo de él me pasó lo mismo, porque él de un día me dijo, borra todas mis fotos anteriores, todo lo, porque él obviamente estaba con un tratamiento psicológico y le dijeron que tenía que hacer eso, que le diga a la gente que haga eso. Y yo como que me negaba, pero no por no aceptar eso, sino porque yo digo, son fotos que compartimos juntos, que recuerdos, como que me negaba a tener que pasar por eso, digamos. Capaz un acto egoísta mío, pero como que yo también tuve que atravesar como ese luto, porque tuve que dejar ir a mi amigo y darle la bienvenida a una nueva persona, literalmente fue una nueva persona.
Y entonces también yo creo que para el resto, cuando le pasa algo así, también no estamos preparados. Y lo digo yo, que yo pensaba que era con la mente más abierta del mundo, hasta que me tocó con alguien tan cercano, y me costó muchísimo de verdad, y como que no sabía cómo reaccionar, digamos. De hecho, él una vez me dijo, porque yo no borraba la foto, y me lo dijo, te pido por favor que la borres, y yo no era de egoísta, nada, o sea, por no aceptarlo y nada, sino porque era una cuestión de que yo no quería dejar ir a mi amigo, digamos. Y por eso quería saber cómo afrontó la gente que te rodea, o cómo fue, en el caso de la gente que te rodea, esa situación. Y hay varias cosas. Primero quería decirte que todavía existe en el debate, en estas discusiones, y también me pasó con compañeras y compañeros de trabajo, que yo, en función de mis sentimientos, luché por él como pude. Yo nunca tuve a nivel de mi familia un cuestionamiento abierto, explícito, pero sí implícito. En mi psicodiagnóstico surge que yo sufrí, y todavía, indiferencia. No me registraron. Si me mataba, si no me mataba, si me iba, si seguía, era lo mismo, ¿no? Y me decían, pero vos tenés que entender a tus padres, porque es difícil para ellos aceptarlo. Y yo le decía, ¿y a mí quién me entiende? Porque yo no elegí nacer de estos padres, y nací de estos padres con esta realidad y con estos sentimientos. Entonces sí hay un poco de egoísmo, y yo lo entiendo, porque una vez un sacerdote decía, el que no es comprendido tiene que comprender al que no lo comprende. Pero es muy desgastante. Es como eso de decir, si te pegan una mejilla, poné la otra. Ahora voy a hacer guaranga, me cagaron la cachetada, yo ya me cansé. Entonces, yo creo, recuperando el tema del amor, ¿no? El vínculo con un amigo, con una amiga, con una persona que querés, yo sé que está atravesado también por las apariencias, porque fuimos educados así todos, y me incluyo. Pero en ese proceso de construcción, de superación cultural que yo hablaba, de empatía, de amor, tenemos que empezar a aprender a vincularnos de otra manera y poder entender la realidad del otro con empatía. Y bueno, él cambia, tu amigo cambia un aspecto, el aspecto físico, pero sigue siendo la misma persona, seguramente con las mismas ideas, con las mismas convicciones. Yo entiendo lo que vos me querés plantear, pero a veces hay que hacer un esfuerzo para ponerse en el lugar del otro, ¿no? Sí, y yo sé que no es fácil, pero claro, yo lo vivo desde este lugar, Mariano. Y desde este lugar, digo, por ejemplo, a mí me pasa hoy, que cuando hablan de problemáticas sociales, que a mí, aclaro, no me gusta la compasión ni la lástima, y creo que el mundo no necesita caridad sino justicia en términos generales, ¿no? Pero yo con mis compañeras a veces las escucho hablar, y personas que han atravesado problemáticas simples, pobre, comentan en términos afectivos, de ayuda, pero ante una problemática de este tipo, la valoración no es la misma. ¿Me explico? No empatizamos de la misma manera con todas las realidades. Es como que algunas son merecedoras de más comprensión y de más acompañamiento que otras. Y después, bueno, un tema que no estamos discutiendo en el país, en el mundo, yo creo que con todo el respeto y con todo el cariño y con todo lo lindo que acá estemos charlando, y que yo humildemente pueda contribuir a que todos podamos aumentar empatía y amor hacia el prójimo, que es el objetivo, y construir una sociedad mejor. Yo creo que también estamos dejando de lado un montón de problemáticas sociales estructurales muy importantes que nos están haciendo mucho daño. Un individualismo exacerbado, preconceptos, bueno, todo lo que hablamos, y además este tema de las apariencias, de las que yo también me siento víctima,
porque hay muchísima información, nadie puede negar que hay muchísima información, que el delito, el abuso, la pedofilia, temas de actualidad, la trata, son cuestiones muy graves que están afectando, y hay padres que están más preocupados por la identidad sexual o una travesti o una persona disruptiva que por una problemática de fondo que puede afectar a sus hijos. Digo, la mayoría de los abusos son intrafamiliares. Entonces, la verdad que yo no logro entender que teniendo información predominen más los prejuicios heredados y construidos que lo que sabemos, que es dato, que es realidad, que no lo podemos negar. Y me parece que esos son los temas importantes que tenemos también que discutir. Muchas gracias, Verónica. Mariano, cuídalo. Sí, sí. Cuídala. Sí. Gracias, Verónica. Muchas gracias, Verónica, y nos quedamos con ganas de seguir preguntando. Y acá con el profe Dani nos hemos mandado un mensaje privado para convocarte, vos pensalo, después le decís a Fabio, para convocarte la semana que viene también al mismo Meet, pero con otros estudiantes, porque ¿qué pasa? Nosotros ahora tenemos que entrar a otro Meet, a dar ESI, pero con otra comisión, ¿y qué nos está pasando? Que ellos se quedan sin tu palabra. Bueno. Entonces te queríamos convocar para el próximo sábado. Igualmente, pensalo, no te sientas obligada, ¿no? No tengo problema, el próximo sábado puedo. Y es el horario de las 11 más o menos. Hay que hablar con Fabio, que es el representante. Fabio, tenemos que transar el calle. No me lo saquen a Fabio, En realidad, vamos a ver el calle. Sería perfecto que fuera hoy, pero ya es mucho, me parece. Sí, por eso. No, Fabio es mejor que Johnny Vargas en la entrevista. Bueno, dale, no tengo ningún problema. A nosotros nos vendría perfecto que fuera hoy, Verónica, claro, pero no queremos cansarte demasiado. No me cansan. Yo lo único que quiero decirles es que quiero hablar, siempre pienso que las luchas tienen que ser colectivas y quiero hablar en representación y quiero ser la voz de las personas que quisieran expresar lo mismo y no tienen la oportunidad. Y ustedes me brindan la oportunidad y a partir de mí, como Mariano, quien sea, poder entender un poquito mejor las diversidades y acompañarlas de otra manera. Ese es el objetivo. Y el sábado que viene sí puedo. Estoy haciendo una diplomatura de acompañantes los sábados, pero no me toca el 6 que viene. Para víctimas de violencia de género. Creo que no me va a tocar, no, es septiembre, octubre. Y bueno, y ahí también yo estoy muy enojada porque son por Zoom, pero no se puede interactuar. Entonces, yo digo, no me responden, se ignoran. Digo, me molesta que en un ámbito de gobierno hayan diferentes áreas discursos tan disímiles, ¿no? Bueno, creo que también lo estamos viviendo, una crisis social, económica, política, de representación, de representatividad. Bueno, a mí me gustan otras cosas, ¿no? Yo siempre digo que quiero trascender a mi problemática, está todo atravesado por la misma, pero a mí me inquietan muchas otras cosas, ¿sí? Bueno. Pero, permiso, profe. Quería agradecerle, bueno, públicamente a Verónica por haber accedido a esto. La verdad que es un testimonio para mí importantísimo que quería compartirlo con todos mis compañeros y compañeras del cursado. Y bueno, y nada, regalarte una frase, regalarte una cita de un personaje muy lindo de una película de Almodóvar, el personaje del Agrado, que dice que una es más auténtica cuando se parece más, una o uno puedo decir hoy, ¿no? Es más auténtico o auténtica cuando se parece más a lo que soñó de sí mismo o sí misma. Bueno, gracias, Verónica. Te agradezco de corazón. Gracias a ustedes. Gracias. Aunque no practico ninguna religión, me gusta decir bendiciones a todos ustedes, a los Verónica que tienen que ver con el amor. Sos divina. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes también por escucharme y construyamos algo mejor. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Verónica. Muchas gracias. Chao. Agradezco que no me boicotearon mis perros. Los perros se comportaron.
Ellos entienden.